Buenas a todos, aquí el Rubiqueo y os traigo un vídeo muy especial. Es una colaboración con el canal Modicube y la verdad es que es un canal increíble, seguro que muchos de vosotros ya le conocéis. Hace unas modificaciones muy buenas, hace tutoriales para aprender a hacerlas y en general hace unos vídeos muy buenos. Y bueno, hemos decidido hacer una colaboración juntos. En mi caso, voy a hacer 5 consejos para resolver cualquier cubo por tu propia cuenta. Muchos me lo pedís. Hey del Rubiqueo, ¿cómo aprendes a resolver tus cubos? Así que ahora mismo os voy a enseñar 5 de mis consejos para resolver cualquier cubo. Y en el canal de Modicube él ha hecho un vídeo que se titula 5 consejos para aprender a modificar o empezar a modificar los cubos, ¿no? Porque la verdad, él tiene mucha experiencia, ¿no? Entonces, después de este vídeo os podéis ir al canal de Modicube y veis su vídeo, ¿no? Que la verdad estará genial y, bueno, darle mucho apoyo porque la verdad se lo merece. Y bueno, vamos a empezar con mis 5 consejos para resolver cualquier cubo por vuestra propia cuenta. Empezamos con el primer consejo, que la verdad es muy intuitivo, pero mucha gente tiene dudas sobre este tema y me pregunta muchísimo, me dicen: hey del Rubiqueo, me acabo de comprar un 2x4x6 y la verdad es que no tengo ni idea de cómo funciona, cómo se resuelve, quiero hacerlo por mi cuenta, pero no sé qué hacer. Y entonces yo le pregunto: bueno, ¿qué experiencia tienes con los cubos? ¿Qué sabes resolver? ¿Qué cubos sabes? Y me dicen: bueno, el 3x3, el 2x2, el Pyraminx, y le digo: ¿y algún cubo? ¿Y deseas resolver un 3x3x2? Y me dicen: no. ¿Un 3x3x5? Pues no. Es el primer cuboide que han comprado, que es este, ¿no? Y les digo: pero bueno, este es muy complicado, no empieces con este, ¿no? Y me dicen: ah, bueno, no sabía que era tan complicado este. O por ejemplo me dicen: hey, no sé resolver el Master S-Cube, ¿me podrías ayudar? Y yo le digo: claro, ¿qué cubos sabes resolver? ¿Sabes resolver un S-Cube? Me dicen: no. ¿Sabes resolver un Rex? Tampoco. Por lo tanto, el primer consejo es muy simple, ¿no? Os voy a decir que tenéis que ir progresando en dificultad, pero de forma progresiva. Es decir, no podéis empezar cogiendo un Geranium o un Eitan-Tsar para empezar a resolver cubos. Primero tienes que saber resolver unos cubos que son básicos. Y me preguntaréis: ¿y cuáles son? Bueno, pues he pensado 10 cubos que son básicos que debéis saber resolver todos, ¿no? Estoy haciendo un vídeo que se llamará Top 10 cubos que debes saber resolver. Y bueno, os voy a decir los 10 cubos que son básicos que te ayudarán a resolver cualquier cubo. Por ejemplo, para el tipo de cuboide, pues ya he pensado que el básico es el 3x3x2. Por lo tanto, de cada categoría de cubos voy a poner un cubo y haré un top 10. Y creo que lo voy a subir esta semana misma, ¿vale? O la semana siguiente. Así que estate atento porque voy a subir el top 10 cubos que debes saber resolver para tener la base para poder resolver cualquier cubo, ¿vale? Y bueno, será útil porque voy a tocar todos los cubos crazy, bloqueados, que giran las esquinas, ya lo veréis, ¿vale? Así que el primer consejo es ese, es decir, tenéis que saber qué cubos son los básicos y saberlos resolver antes de ir a otros cubos, ¿vale? Porque claro, sin saber nada, pasar a un 2x4x6 es suicidio, ¿vale? Es muy complicado. Así que vamos por el consejo número 2. El segundo consejo es uno de los más importantes de este vídeo. La verdad es que a mí hasta el día de hoy me sirve muchísimo para entender qué cubo me acabo de comprar, cómo se resuelve, cómo voy a empezar a resolverlo. Y bueno, espero que también a vosotros os sirva de ayuda, ¿no? Por ejemplo, os compráis este cubo porque os gusta la forma, su estructura, ¿no? Cómo gira, parece interesante, parece difícil de resolver, y os lo compráis, ¿no? Y llegáis a casa, lo deshacéis y luego estáis estancados, no tenéis ni idea de cómo empezar, ¿no? Pues bueno, antes de hacer todo esto, de deshacerlo y tal, pues yo lo que hago en mi cabeza son unas preguntas para entender bien qué cubo me acabo de comprar. A ver si enfoca esto. A ver, ahora. Y bueno, esas preguntas son muy simples, ¿no? La primera de todas es: ¿cómo se llama el cubo? Esto ya si lo habéis comprado lo sabréis, ¿no? Pero bueno, os da mucha ayuda el nombre del cubo muchas veces. Por ejemplo, este cubo se llama Dino S-Cube. ¿Por qué? Porque tiene giros de Dino, ¿veis? Como el Dino Cube, y giros como el S-Cube. Y bueno, eso os ayuda muchísimo porque os podéis hacer unas preguntas más. Por ejemplo, ¿sé resolver un Dino? ¿Sé resolver un S-Cube? ¿Vale? Es muy importante, pues, que os hagáis estas preguntas. Luego también la forma del cubo, ¿vale? Esta forma es un cubo, ¿vale? Y veis si se deforma. ¿Se deforma? No. ¿Vale? Es muy importante saber si se deforma o no. ¿Por qué? Porque tendrá mucho efecto en la forma de resolverlo, ¿no? Porque claro, si se deforma, tendréis que saber cómo era el cubo antes, ¿no? Si es un cubo es fácil, ¿no? Sabréis que las capas, pues, es un cubo. Pero si deforma, tendréis que hacer un poco, miraros el cubo bien y entenderlo un poco más. Luego, el tipo de giro. Esto es lo más importante quizá de las preguntas que os tenéis que hacer. ¿Cómo gira? Si giran las caras, las esquinas o las aristas, ¿vale? Voy a dejar aquí este cubo al lado y vamos a empezar a explicar los 3 tipos de giros básicos de cualquier cubo, ¿vale? Tenemos el básico, que es el que giran las caras, ¿vale? Giran las caras. Luego tenemos el que gira la esquina y el que gira la arista. Parecerá una tontería esto, pero el problema es cuando hay una shape mod, una modificación, que no es tan fácil. Por ejemplo, cogemos este cubo y me diréis: bueno, ¿qué tipo de cubo es? ¿Cuál de estos 3 es este cubo? Vamos a ver.
Bueno, yo creo que mucha gente me diría que giran las caras, ¿no? Bueno, pues claro, si me compro este cubo y digo, bueno, es un cubo que gira en las caras, por lo tanto, se parecerá a un 3×3, más o menos. Bueno, eso sería un error, porque este cubo no gira en las caras, gira en las caras del octaedro, pero no las caras reales, vamos a entenderlo bien. Cuando giran las caras, podemos hacer giros de 90 grados, ¿veis? 90 grados, y hacemos 4 giros, 360, 9 por 4, 36, 360. Un cubo que gira en las esquinas, pues giran las esquinas 120 grados, ¿vale? 120 por 3, 360. 1, 2 y 3, las esquinas. Y por último, uno que gira en las aristas, pues van a girar 180 grados, ¿vale? 180 por 2, 360. Por lo tanto, ahora que sabéis que las caras giran 90, 120 y 180, volvemos a este cubo y nos damos cuenta que este cubo, ¿cuántos giros hay que hacer para que se vuelva a su forma original? 1, 2 y 3. Por lo tanto, este cubo, pues no es un cubo que gira en las caras, ¿vale? Digamos, sino que gira en las esquinas, 120 grados. Por lo tanto, imaginaos que os compráis este cubo, pues ya tenéis mucha información. Sabéis que se relaciona con el S-Cube, luego hablaremos más de este cubo, pero ya tenéis alguna información conseguida. Luego, es importante mirar las piezas, ¿vale? ¿Cuántas piezas tiene, pues, el puzzle? Por ejemplo, aquí tenemos una esquina, o un centro, podemos decir aquí. Tenemos esta pieza y esta, ¿vale? Es muy importante. ¿Por qué? Porque lo podemos comparar con un S-Cube, por ejemplo. Ya sabemos la relación que tienen, ¿no? Pues podemos buscar esta pieza quizás similar a esta, ¿vale? Es importante que veáis el número de piezas. Por ejemplo, aquí tenemos este cubo, ¿no? Pues bueno, podéis compararlo, a ver si tengo el cubo a mano. ¿Dónde está? Aquí. Con este cubo, ¿veis? Y vais a ver alguna relación. Podéis decir, bueno, se parece bastante, ¿no? Aquí tenemos una esquina y aquí tenemos otra esquina. Aquí tenemos esta pieza cuadrada que parece mucho a esta. Aquí tenemos esta arista que parece esta, ¿vale? Es decir, una vez que ya sabéis toda esta información, fijaros un poco en el tipo de piezas. Y por último, lo que está diciendo ahora, el parecido a otro cubo. Si cogéis estos dos cubos decís, pues sí, se parecen, a ver, giramos, se parecen. Y por lo tanto ya tenéis mucho ganado. Por lo tanto, una vez que os habéis preguntado estas preguntas, ¿qué es? El nombre del cubo, si os da información, la forma del cubo, si se deforma o no, el tipo de giro, si es de esquina, arista o cara, y luego el número de piezas, que es muy importante, y si se parece a otro cubo, ¿vale? Estas 5 cosas son muy importantes. Entonces, si se parece a otro cubo, sé resolver el otro cubo, sé resolver este, perfecto, pues ya tenéis mucho ganado. El problema está, en este consejo, es si el cubo no se parece en nada. Es decir, si os compráis un cubo que es totalmente diferente, no os va a servir este consejo, porque no se parece a nada. Pero bueno, eso lo hablaremos un poco más tarde. Ahora vamos por el consejo número 3. Muy bien, empezamos con el consejo número 3 y bueno, ya hemos pensado mucho y ahora vamos a empezar a actuar con los cubos, ¿no? Volvemos con el ejemplo de este cubo y vamos a coger uno similar. Es por eso que os digo que tenéis que ir escalando en dificultad, es decir, antes de compraros este, quizá os recomendaría compraros otros cubos, ¿no? Quizá sería este o podría ser el Rex, ¿vale? Es decir, haré un top 10 como os he hecho antes para explicaros qué cubos son los básicos, ¿no? Pero bueno, el tercer consejo es muy importante, que es no desarmar el cubo directamente. Esto yo ya no lo hago, yo normalmente ahora cuando cojo un cubo ya lo deshago directamente para que sea un poco más entretenido de resolver, porque claro, este consejo se basa en aprender a resolverlo antes de deshacerlo. Por ejemplo, yo me compro este cubo, ¿no? Si yo lo deshago directamente, pues quizá luego no sé resolverlo y por lo tanto es muy complicado sacar algoritmos para resolverlo. Por lo tanto, lo que yo hacía hace mucho tiempo, ahora no tanto, pero sigo haciéndolo, es antes de deshacer el cubo, aplico unas fórmulas para ver si algo funciona. Por ejemplo, este cubo, ¿a qué se parece? Por ejemplo, podemos ver que se parece al Master S-Cube, ¿no? Hemos dicho antes que se parece a este cubo, hemos visto estos pétalos. Pues bueno, yo me sé una fórmula, que la saqué yo, pero es fácil de sacar, que lo que hace es ciclar estas piezas, ¿vale? La voy a aplicar en este cubo, porque sé aplicarla, ¿vale? Muy bien, hasta aquí. ¿Veis? He hecho una fórmula en este cubo, y como podéis ver, pues cicla 3 piezas, y digo, bueno, este cubo que no tengo ni idea de cómo funciona, ¿va a funcionar? Bueno, pues aplico lo mismo, a ver qué tal. Y veis que la magia parece que funciona lo mismo. Por lo tanto, antes de deshacer este cubo ya tengo mucho ganado. Puedo decir, mira, ya sé resolver las piezas grandes. Por lo tanto, las voy a dejar todas para el final y voy a empezar resolviendo lo que yo no sé. Por ejemplo, esta esquina que parece un S-Cube no la sé resolver, pues lo haré al principio. Esta arista que tampoco sé, lo haré al principio. Y al final dejaré todas las piezas grandes
y las acabaré resolviendo. Es un consejo muy útil, ¿vale? Que si sabéis resolver un tipo de pieza, pues bueno, la dejáis para el final, ¿no? Probar algunas fórmulas. Por ejemplo, si este cubo, pues no sabéis cómo resolverlo, ¿no? Pero sabéis resolver un Rex. Bueno, los comparamos y decís, uy, se parecen muchísimo. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos la arista, esta pieza que es la misma, y el centro. Por lo tanto, una vez que os dais cuenta de esto, decís, hombre, este cubo es un Rex con esquinas. Por lo tanto, ya sabéis resolverlo mucho, ¿vale? Así que el segundo consejo es no deshacer el cubo directamente, sino aplicar fórmulas de puzzles conocidos, ¿vale? Esto os ayudará muchísimo. En este caso, por ejemplo, bueno, acabo de hacer esto. En este caso, pues aplicando fórmulas podéis resolver todo el cubo. Por ejemplo, las fórmulas para ciclar las esquinas sirve en este cubo. Estas piezas ya sabemos hacerlas y esta pieza es como un dino, ¿vale? Podemos ciclarlas como si fuera un dino, ¿veis? Con estas piezas. Por lo tanto, antes de deshacer este cubo, yo ya puedo resolverlo. Esto sirve para cubos que son similares a otros. Por ejemplo, un curvicópter, pues un helicóptero. ¿Qué pasa si el cubo tiene piezas totalmente diferentes, si la forma es totalmente diferente, si no se relaciona con nada? En ese caso, todo esto no os sirve y tendréis que aplicar conmutadores, ¿vale? Conmutadores son fórmulas, ¿vale? Que tenéis que hacer vosotros mismos que ciclan piezas o grupos de piezas específicos. Por ejemplo, esta fórmula que yo he hecho aquí es un conmutador que me he inventado para ciclar 3 piezas. Por lo tanto, si tenéis un cubo que no se parece en nada a cualquier cubo que sepáis, estaréis obligados a hacer fórmulas nuevas. Y me preguntaréis, ¿y cómo se hace eso? Bueno, pues estoy haciendo unos vídeos que voy a subir, espero que dentro de un mes o así, que os voy a explicar cómo saco mis conmutadores propios, ¿vale? Es decir, lo que vais a hacer ahora es intentar usar fórmulas que ya sepáis. Os digo que la mayoría de los cubos que hay en el mercado se pueden resolver con otros cubos, ¿vale? Por ejemplo, este curvicópter pues tiene muchas variantes, ¿vale? Y si sabes resolver el cubo base, puedes resolver las demás variantes. Pero es verdad que hay cubos que son diferentes, por ejemplo el Geranium, que no hay nada que ver, no tiene otro cubo parecido. Por lo tanto, tendréis que hacer algoritmos propios. Y eso lo voy a hacer vídeos, ¿vale? Voy a hacer una serie de vídeos que explicaré cómo creo mis propios algoritmos. Pero bueno, no os preocupéis porque la mayoría de los cubos se pueden resolver con otros. Por ejemplo, el 2x4x6... Si sabes las bases de los cuboides y un poco de reducción a un 2x2, se puede resolver fácilmente, no hace falta crear fórmulas nuevas. Pero bueno, este consejo es muy fácil, no deshagas el cubo súper rápido e intenta aplicar fórmulas que ya te sabes, ¿vale? Por ejemplo, arriba, arriba, abajo, abajo. Miras lo que pasa y dices, ah, pues sí, esta esquina ha cambiado. Y bueno, así sacas información del cubo antes de deshacerlo. Así que vamos al consejo número 4. Consejo número 4, donde vamos a deshacer el cubo. Ya sabemos cómo funciona, a qué se relaciona. Algunas fórmulas quizás ya sabemos utilizar para resolver el cubo y por lo tanto ya es hora de deshacer el cubo y empezar a resolverlo. ¿Cómo lo haremos? Por reducción. Es decir, el método de reducción es muy fácil, es lo que hacemos siempre con el 3x3. Empezamos, primero ponemos las aristas, luego las esquinas, luego vamos subiendo por capas hasta que nos queda la capa final y la resolvemos. O por ejemplo un 4x4, lo reducimos los centros, luego las aristas y luego lo resolvemos con un 3x3. O este cubo, por ejemplo, ¿qué hacemos primero? Ponemos primero las aristas, luego empezamos con estas 4, las esquinas, luego ponemos estas capas de aquí y luego vamos avanzando hasta que quedan pocas piezas por resolver. Eso es reducción, poco a poco vas intuitivamente poniendo las piezas. ¿Por cuáles empezamos? Empezamos con las más difíciles, con las más profundas, ¿vale? Por ejemplo, el ejemplo de antes, la pieza grande ya la sabemos resolver con la fórmula que hemos aprendido en el caso 3. Por lo tanto, esta pieza la dejaremos para el final. ¿Por cuál empezaremos? Quizá por las esquinas, ¿vale? Porque quizás es la pieza más profunda, o quizá por las aristas, ¿vale? Empezáis por la pieza más profunda, más complicada, y las ponéis las 4, ¿no? Luego las esquinas. Luego seguís dando las vueltas al cubo para resolverlo poco a poco, hasta que os quede el mínimo piezas posible por cambiar, y por lo tanto será el momento de aplicar las fórmulas, ¿vale? En este caso, tendréis que repetir muchas veces el solve al principio, es decir, en el curvicópter, por ejemplo, os van a quedar quizá 3 piezas cambiadas, y no sabréis cómo ciclarlas. Pues bueno, seguir intentándolo, ir ciclando otras piezas, hasta que os quede el caso que lo entendáis, y poco a poco iréis entendiendo cómo funciona el cubo, y lo acabaréis resolviendo. Hay casos de paridad por eso, también, que eso ya es otra cosa. Pero bueno, el consejo número 4 es que cuando sacáis el cubo, empecéis a reducirlo. Sin prisa, empezáis poniendo piezas, o por ejemplo, el 4x4x6, empezáis a reducir. Por ejemplo, decís, voy a poner ahora estas 2 piezas juntas, ahora voy a poner estas 4, poco a poco, sin prisa, los centros, y así poco a poco el cubo va a quedar más fácil y vais a poder resolver
hasta cierto punto. Quizá os queda un caso muy complicado y me lo enviáis a las emergencias cuberas, que también puede pasar. Y bueno, hemos llegado al consejo número 5, que es quizá el segundo más importante, que es que no te desesperes y busques tutoriales enseguida. Cuando compras un cubo, a mí lo que me gusta es la sensación de saber resolverlo, de decir, pues sí, puedo resolverlo y estoy contento de haberlo hecho, ¿no? Me gusta mi método. Por lo tanto, si compras un cubo y dices, uy, me he estancado, y a los 5 minutos ya estás viendo un tutorial, pues quizá no es lo mejor. Lo que yo haría es, si no te sale un caso, pues yo lo deshago de nuevo el cubo y empiezo a resolverlo otra vez de nuevo. Y bueno, es verdad que al final pueden haber paridades, que eso sí que son fórmulas muy complicadas de sacar, o te falta una fórmula, una pieza muy rara que no sabes resolver. En este caso sí que puedes intentar hacer algún conmutador, ¿vale? Que ya os enseñaré en un futuro. O en el último caso mirar un tutorial, pero en este caso yo no os lo aconsejo, ¿vale? Entonces, vamos a hacer un ejemplo, ¿vale? Un ejemplo práctico con un cubo. Por ejemplo, os compráis este cubo, ¿no? Vamos a ir por todos los consejos que os he dado en este vídeo, ¿no? Os compráis este cubo, muy bonito. ¿Cómo se llama esto? Esto se llama Face Turning Octahedron, ¿vale? En este caso se llama un octaedro que gira por las caras. No os ayuda de nada, porque claro, os dice las caras, pero en verdad no es un cubo que gira por las caras. Es un cubo que gira por las esquinas truncado en un octaedro. ¿Por qué? Porque gira 120 grados. Por lo tanto, es un cubo esquina. Por lo tanto, ¿qué cubos de esquina conocemos? Conocemos el S-Cube, conocemos el Rex y conocemos el Master S-Cube, ¿vale? En este caso vamos a comparar los cubos y vamos a decir, ¿a qué se parece este cubo? ¿A este o a otra cosa? Y bueno, quizá os cuesta un poquito más, un poco menos, pero si ponéis el cubo así, diréis, un momento, aparto este. Uy, ¿qué ha pasado aquí? Y ya muchos de vosotros lo estaréis viendo, ¿no? Aquí tenemos 4 pétalos y aquí tenemos un centro. Pues si os fijáis, en esta capa tenemos aquí 1, 2, 3, 4 y un centro. 4 pétalos y un centro. Y os dais cuenta que este cubo es una modificación del Rex. Y por lo tanto, ya tenéis mucho ganado si sabéis resolver un Rex Cube. Vamos a ver si es verdad lo que digo. Arriba, arriba, abajo, abajo. Ya estaríamos en el paso número 2, ¿eh? Es decir, perdón, el paso número 3, que es intentar hacer alguna fórmula. Hacemos estos giros y veis lo que pasa, ¿no? 3 centros, 3 pétalos se han rotado. Pues hacemos lo mismo. Arriba, arriba, abajo, abajo. Y bueno, como podéis ver, es verdad, ¿no? Este pétalo que estaba aquí se ha venido aquí. ¿Veis? Este de aquí se ha venido aquí. El rojo, el blanco se ha venido aquí abajo. El lila azul se ha venido aquí. Y el que estaba aquí se ha venido aquí. Por lo tanto, deshacemos esto. Ya tenéis mucha información para resolver este cubo. Sabéis que es un cubo Rex. Por lo tanto, ¿cómo resolvéis el cubo Rex? Primero, ¿sabéis resolverlo? Es muy importante que sepáis, porque es uno de los básicos. Estará en el top 10. Por lo tanto, tenéis que saber resolver un cubo Rex para resolver este cubo. Y bueno, vais a buscar las piezas. El pétalo, ya sabemos que es esta pieza. El arista es esta de aquí. Y el centro es esta pieza de aquí. Por lo tanto, en el paso número 3, aplicar fórmulas. La fórmula de antes. Aplicamos esta fórmula, por ejemplo, o las que utilicéis vosotros. Esta es mía, pero vosotros tendréis vuestras fórmulas, ¿no? ¿Veis aquí una fórmula? Pues la aplicáis también en este cubo. Vamos a ver. Cuesta un poco más porque es una modificación, ¿no? Y por lo tanto os puede liar un poco. Muy bien. Y como podéis ver, ha habido un ciclo de 3 también. La lila que estaba aquí se ha venido aquí. La lila que está aquí se ha venido aquí abajo. Y la verde se ha venido aquí arriba. Por lo tanto, veis que los dos cubos son iguales o parecidos. El centro tiene orientación, eso es nuevo, ¿vale? Por lo tanto, iríamos al paso número 4, que sería deshacer este cubo. ¿Vale? Lo deshacemos totalmente. Y lo que haríamos es empezar a reducirlo. ¿Cómo? Como un Rex. ¿Cómo empezamos con un Rex? Yo lo que hago es resolver, pues, las aristas, ¿no? Empezaría a colocar las aristas bien. Luego colocaría las demás aristas. Luego colocaría los centros. Y luego acabaría con las piezas de aquí. El paso número 5 en este caso no falta, ¿no? Es decir, no hay que buscar un tutorial, sino que intentarlo hasta que lo consigáis, ¿vale? Así que bueno, estos son mis 5 consejos para resolver cualquier cubo. Espero que os sirvan de ayuda. Y lo que os decía antes, si hay un cubo totalmente diferente y nuevo, como un geranium, os faltará hacer conmutadores. En ese caso, haré unos vídeos para enseñaros, ¿vale? Bueno, este vídeo ha sido un poco largo, pero creo que era muy importante que enseñara estos consejos, ¿vale? Así que espero que os haya gustado este vídeo. Ir por favor al vídeo de ModiCube, que va a hacer 5 consejos para modificar, darle mucho amor porque se lo merece. Y bueno, espero que os haya gustado este vídeo, y aquí estaremos, como siempre, del rubiqueo.